En el año 1516 veía la luz un libro de Tomás Moro publicado con el título Del Estado de una República en la isla de Utopía. En él se discutía sobre las coyunturas filosóficas, políticas y económicas confluentes en esta comunidad imaginaria, que instituía, entre otras cosas, la propiedad común de los bienes. A pesar de ser una comunidad inexistente, ya que utopía significa no lugar, limitada al alcance intelectual de unos cuantos eruditos, esta especie de ficción sociológica supuso una provocación al buen hacer político de Enrique VIII y, por extensión, al de todos los regentes europeos. Tomás Moro se atreve a trazar toda una cartografía de la contradicción, al llamar a Mauroto a su ciudad sin muros, a Nidro a su río sin agua y a Demus a su gobernante sin pueblo, y alegar el término utopía a las generaciones venideras. Cuando Thomas More creó la utopía, ¿verdad?, la idea era que en realidad eso no existía en ningún lugar. Hoy, si quieres, tenemos una experiencia de que muchas utopías se han realizado, muchas, una cantidad impresionante. No nos damos cuenta, pero por ejemplo, en muchos aspectos estamos viviendo utopías. Si quieres, en el plano geopolítico, estamos viviendo una utopía bastante excepcional, durante mucho tiempo impensable, y hoy la vivimos todos los días y no nos damos cuenta, que es la Unión Europea. La historia europea de los últimos 2 siglos está de hecho cimentada sobre guerras terribles, que han dejado tras de sí más de 100 millones de muertos. Hoy, la unificación europea es una realidad, aunque sus debilidades inviten a pensar que, como la isla de Tomás Moro, pudo ser proyectada con las mismas urdimbres de la ficción. Nosotros tenemos 2 ficciones ante las que hacer frente en estos momentos. Por una parte está la ficción del poder, de los poderes no solo económicos, sino también de los poderes mediáticos, diciendo, mire usted, si usted quiere continuar viviendo, ha de someterse a esos ajustes que están marcados por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, etcétera, etcétera, por esos poderes que parece que sean impersonales y lejanos, que es el poder económico. Y la otra ficción es, ¿qué ocurre? Que ante esa situación de recortes por todas partes, incluso recortes económicos en los salarios, se alarga el tiempo del trabajo, la edad de jubilación, etcétera, y parece que la gente que protesta, lo que está ocurriendo es decir, protestamos ante esos recortes que nos están planteando, que no nos van a permitir continuar con el estado del bienestar. Pero la moda de las subprime norteamericanas, cuya fatal profecía aún no había llegado a cumplirse, se importó a España en el momento de máxima excitación de los capitales, y aquí vino a sucumbir, con la explosión de la burbuja inmobiliaria, en el mismo altar que las ilusiones y los ahorros de varios millones de personas. En el año 95, antes de la última burbuja inmobiliaria, pues de cada 100 euros que tenía una persona de renta que formaba parte de la población activa, igual debía 60, ¿no? En 2008, cuando explota la burbuja, de cada 100 euros que tiene una persona que forma parte de la población activa de renta, debe 140. Es decir, que el gran boom de crecimiento económico que hemos tenido entre el 95 y el 2008 no ha sido porque hayan aumentado los salarios de las personas, no ha sido porque haya aumentado la riqueza de la gente, ha sido porque la banca ha proporcionado una cantidad ingente de crédito a las personas. Pero esta es una historia que comenzó a narrarse ya en los años 50, entre los teóricos de la Escuela de Chicago que, teniendo a Milton Friedman como mentor, alumbraron un arma de destrucción masiva terriblemente eficiente y, para colmo, invisible: la deuda. Estos evangelistas del libre mercado llevarán su credo, los planes de ajuste estructural, a todos aquellos países del planeta susceptibles de ser desestabilizados. En el pasado, México, Chile, Sudáfrica y Argentina fueron solo algunos de los lugares de ensayo. Hoy parece haberle llegado el turno a los países más frágiles de la Unión Europea. No en vano, las protestas que se están produciendo resulta que no producen ningún cambio. Es decir, en Francia ha habido unas huelgas, ha habido manifestaciones, ha habido ocupación de fábricas y, sin embargo, se aprueba esa ley de Sarkozy.
En Irlanda, con las manifestaciones que ha habido, en estos momentos se acude al rescate, pero rescate que por otra parte parece utópico en el sentido de utopía que no se puede realizar. Por si fuera poco, la perversión del lenguaje ayuda a sistematizar saberes y prácticas peligrosísimos, bajo dulcificados epígrafes. El capitalismo democrático de estos apóstoles de la economía pretende convencer al mundo de que la democracia y el libre mercado mantienen entre sí una relación natural, una especie de parentesco esencial, capaz de derribar cualquier cuestionamiento. Arriba de otro dólar, que culté a lo largo de 25 años de trabajo, para que cuando me jubilara tuviera una vejez digna, cosa que el gobierno no me da. ¿Por qué no nos tratan los bancos como tratan a sus ahorristas en el exterior? Y yo los puse en bancos privados, porque desconfiaba de los bancos nuestros, porque ya me agarraron en el 89. Los derechos conquistados durante décadas de luchas sociales y políticas que han nutrido el estado de bienestar de las clases medias son hoy también mercancías expuestas a los juegos de manos de las instituciones financieras. Good night, ladies and gentlemen. El estado de bienestar fue una utopía soñada por millones y millones de personas, muchas generaciones. Y se constituyó a lo largo prácticamente de un siglo, se generalizó en Europa al final de la Segunda Guerra Mundial. Hoy se está desmantelando ante nuestros ojos. Es decir, evidentemente estamos viviendo una especie de regresión, estamos desandando el camino del que hablábamos antes. Y como decimos que es económico, no nos damos cuenta de que en realidad no es económico, es la destrucción de un modelo social. Del mismo modo, la pobreza desprendida, casi como un desecho, del preciso engranaje del mercado, tampoco es solo económica, es también una pobreza política, una pobreza social, una pobreza estructural que confunde el valor con el precio, la dignidad con el éxito rápido y la verdad con el ejercicio del poder. Ha habido un auténtico bombardeo mediático y un proceso de educación social brutal que ha convertido a cada persona en pequeños especuladores. Es decir, la idea esta del capitalismo popular de compra unas acciones y haces crecer tu dinero sin saber si el dinero de tus acciones estaba machacando la Amazonía o estaba matando a indígenas que se resistían contra la industria extractivista, eso no se ha visto, ¿no? Ni se ha podido ver. Pero desde luego hay quien sí lo sabe, que son quienes han estimulado, quienes han dado los préstamos, quienes han animado para que la gente pidiera más, no? De que és que li toca als poderosos doncs, donar passos. No? Jo crec que s'han fet ja ajustos en relació a la societat, al país. No? Jo crec que s'han aprovat lleis al Parlament espanyol que afecten directament als treballadors. Y también tienen peso bastante importante las administraciones públicas, es decir, que no hubiera sido posible el boom urbanístico que ha habido en España si no hubiera sido porque alcaldes y concejales de cientos de municipios que tenían las competencias sobre los territorios han dado todo tipo de facilidades y han recalificado todo lo que les ha dado la gana. En un escenario político en el que hay más de 800 funcionarios del Estado imputados por causas de corrupción, se pretende restaurar la confianza de los ciudadanos, como si esta fuera una proyección a pequeña escala de la confianza de los mercados de capitales. En muchos casos, las medias verdades han embaucado a miles de ciudadanos comunes en prácticas económicas éticamente cuestionables. Si tú te colocas al servicio de la acumulación y del dinero, lo que se produce es como una especie de proceso de descomposición de la vida democrática que obviamente toca más a las esferas más altas y más de poder, pero termina permeando al conjunto de la sociedad. Las instituciones financieras y los mercados, como fieles cancerberos del sistema neoliberal, amilanan todo intento de evasión hacia nuevas formas de organización económica, mientras los capitales ficticios siguen fluyendo por las autopistas de la comunicación, sin nombres, sin cargos y con total impunidad. Si no se pone en duda tan siquiera el sistema del capitalismo, nadie pone en duda el sistema. Lo que se está diciendo es que hay que reformarlo. Por lo tanto, una forma de que esta utopía del cambio del mundo se pueda realizar y que tengamos otro mundo mejor y otro mundo posible, es que a través de los medios de comunicación, primera, se haga de una forma lo más veraz posible
y lo más militante posible en el sentido de que, mire usted, sí es posible que podamos cambiar el mundo, pero haciendo frente no solo a las formas, sino al fondo de lo que está ocurriendo. Galeano dice, necesitamos una utopía porque la utopía es un poco como el horizonte. ¿Y para qué sirve el horizonte? Pues sirve para caminar, ¿verdad? Nos acercamos al horizonte y a medida que nos vamos acercando el horizonte se va alejando, pero entre tanto hemos avanzado. Y en cierta medida la utopía la podemos entender así. Entonces, si formulamos objetivos elevados, ¿verdad? Pues la vía que nos conduce hacia esos objetivos ya nos permite elevarnos un poco. Lo que ocurre es que no